Hoy no les traigo una leyenda, ni será tampoco un cuento que salió de la imaginación. Lo que van a escuchar es un hecho real, un suceso que estoy seguro les erizará la piel. ¿Y por qué digo que es real? Porque yo lo viví. Es de hecho el principal motivo por el cual decidí incursionar en los fenómenos paranormales y la ufología. Todo empezó hace ya varios años, más de los que me gustaría confesar. Fue en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Bucareli, en lo que antes se conocía como el Distrito Federal. En este lugar se construyó un edificio que contrastaba con la arquitectura antigua, la cual había visto pasar la Revolución o incluso la Independencia de México. Yo, siendo muy joven, entré a hacer los trabajos de mantenimiento y soporte técnico para los equipos de cómputo de la empresa. También realizaba las instalaciones de red y otras actividades que no me correspondían, pero con el gusto de aprender y con tal de ayudar, yo las aceptaba. El edificio estaba en construcción, pero los primeros dos pisos y la planta baja ya estaban funcionando. Antes de continuar, hay tres cosas que deberían de saber. La primera es que junto al edificio se encontraba una pequeña construcción antigua a la que siempre nos referíamos como la casona. De ella me comentaron una historia. Era más una leyenda de boca en boca. Se decía que en una de las guerras civiles alrededor de la Revolución se suscitó una pelea entre dos ejércitos con intereses contrarios. El ejército que estaba adentro se parapetó para responder el ataque, pero el ejército de afuera no los atacó con todas sus fuerzas. Su estrategia fue un asedio mínimo pero constante, día y noche, y además cortaron los suministros de agua y de comida. Esto sucedió por muchos días, hasta que se dejó de escuchar movimiento y se dejó de ver humo salir. Fue entonces que se dio la orden de derribar la puerta y atacar. No hubo respuesta, pudieron entrar sin resistencia, y después de un momento, los primeros que lo hicieron salieron horrorizados al ver lo que encontraron. Con la desesperación de la batalla y sin tener qué comer ni beber, sumado al ataque constante que no los dejaba dormir, se fueron peleando entre ellos, y lo hicieron hasta la muerte. Seguramente la locura los llevó a verse como enemigos. Quienes entraron se encontraron con escenas indescriptibles y perturbadoras, las cuales, según decían, cargaron aquel lugar de una energía muy oscura. La segunda cosa que deben saber es que desde el primer día que entré, estando en una de mis pláticas de inducción con la chica de recursos humanos, sentí cómo me jalaron el cabello. Mi reacción de asombro fue mayor que el dolor, pues no había nadie atrás de mí. Cuando ella me preguntó qué había pasado, le dije que no era nada. Pero insistió con tanta fuerza que le terminé confesando que, aunque sonara muy extraño, sentí un jalón en el cabello. Ella, lejos de sorprenderse, se rió y le dijo en voz alta a los compañeros cercanos: «Oigan, él es de los que sienten». Luego me dijo: «Aquí pasan cosas extrañas, pero muy pocos las perciben. Algunos ven sombras, otros ven personas, otros oyen cosas y otros, como tú, lo sienten». La tercera cosa que deben saber es la mala vibra que se sentía en ese lugar. Había días en que la sensación nos causaba cansancio, otras veces miedo, enojo, y la más peligrosa era la furia. Cuando esto se sentía en el ambiente, las miradas entre quienes lo percibíamos eran suficientes para saber que algo iba a pasar. Cuando la presencia se sentía más fuerte, los ataques subían de tono. Eran más seguidos los jalones de cabello o de orejas. En esos momentos, quienes las veían decían que las sombras tenían rostros de miedo
y de dolor. Esto los aterrorizaba. Incluso llegamos a ver objetos lanzados de la nada. El peor momento era la sensación de furia. Cualquier cosa nos molestaba y nos generaba conflictos. Esa sensación era la más peligrosa, porque en 2 ocasiones terminó con peleas entre guardias de seguridad. En esas peleas, uno de ellos perdió la vida. Tiempo después, otro se la quitó frente a su compañera. Los 2 casos fueron en la noche, cuando la actividad aumentaba. El reporte oficial fueron accidentes, pero nosotros sabíamos la verdad. Ahora que ya saben la historia de este lugar y lo que pasó dentro de estos muros, les contaré lo que me sucedió a mí. Después de aquel primer jalón de cabellos, me sucedieron otras pequeñas cosas a las que decidí no tomarles importancia. Vi caer un bote de plumas de mi escritorio a casi 2 metros de distancia. Sentí presencias que no se pueden explicar, y en otra ocasión algo me empujó y casi me hace caer por las escaleras. Y estoy seguro de que esa noche estaba yo solo. No era algo muy seguido. Yo trabajé ahí por 3 años y quizá tuve unas 5 situaciones fuertes. Pero si sumamos lo que todos comentaban, resulta que algo fuerte pasaba casi cada mes. Después de que el personal de obra terminó la construcción, me tocó instalar la red junto a un compañero que ponía el cableado eléctrico y otro que armaba los muebles. Teníamos una fecha límite, lo que nos obligó a quedarnos día y noche cercana a la fecha. En una ocasión, uno de los compañeros estuvo a punto de caerse estando de pie por quedarse dormido del cansancio. Le dijimos que se acostara un rato en el piso, al fin que era de madera, pero prefirió ir a una banca, también de madera cercana a la entrada, a unos 20 metros de distancia. Pasaron un par de horas. El frío de la madrugada se sentía muy fuerte, un frío que calaba en los huesos y hacía que el aire pareciera más pesado y difícil de respirar. Eran como las 3 de la mañana. El edificio estaba en silencio, salvo por el crujido de la duela de madera bajo nuestros pasos y el sonido metálico de los tornillos al ajustarse los muebles que atornillaban. Fue entonces que escuchamos los gritos de nuestro compañero. Al principio eran insultos, maldiciones lanzadas al aire, mientras se llevaba las manos a la cabeza, batallando contra la banca de madera que crujía con cada golpe. Gritaba que lo soltáramos. Nosotros, sorprendidos, pensamos por un instante que soñaba. Pero entonces lo imposible ocurrió. Lo vi deslizarse hacia atrás por la cabeza y flotar. Sus pies permanecían sobre la banca, firmes, pero su torso se agitaba suspendido en el aire, con movimientos bruscos y antinaturales. Sus gritos dejaron de ser palabras y se convirtieron en un alarido puro desgarrador, como si le arrancaran el alma. Duró apenas 3 segundos, pero para nosotros fue eterno. En mi mente se cruzaron sensaciones que no puedo olvidar. Asombro absoluto al presenciar algo que no debía existir, y enseguida el terror helado de comprender que no estamos solos. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, y no fui el único. De pronto, cayó la cabeza contra la duela. El ruido fue seco, quebradizo, como una piñata de barro al estallar. Sus pies quedaron colgados sobre la banca, mientras el silencio se envolvía insoportable. Entonces, de un salto se levantó, con los ojos desorbitados, y nos gritó con furia: ¿Por qué me jalaron? En ese momento comprendió que estábamos muy lejos. Miró a los lados con desesperación. No vio a nadie. Y como un corredor olímpico corrió hacia nosotros con tal velocidad que parecía movido por puro instinto de supervivencia. Una vez juntos, nos quedamos en shock. Nadie se atrevió a decir palabra.
El compañero, todavía temblando, susurró: «Mejor estemos juntos». Y sin más, seguimos trabajando en silencio. Esa noche, el miedo nos unió más que cualquier amistad. Poco después, ese compañero dejó de ir. Decían que se había enfermado. Yo no lo volví a ver. El otro compañero, poco tiempo después, se cambió de trabajo y tampoco lo volví a ver jamás. Sin embargo, ese ataque no fue lo más fuerte que viví en Bucareli. Fue solo un aviso de lo que seguiría más adelante. Con el tiempo, me tocó seguir trabajando de noche. El edificio vacío olía a cemento húmedo, polvo de obra y madera vieja. En mis rondas para cerrar las oficinas, siempre repetía el mismo ritual. Gritaba con todas mis fuerzas: «¡Hay alguien!». Lo hacía 3 veces, y si nadie respondía, cerraba con llave. El eco de mi voz se perdía en los pasillos, como si el edificio respirara conmigo. Esa noche, entre las 8 y las 9, subí a un piso intermedio. Al llegar a la entrada, vi que las puertas corredizas de aluminio y vidrio estaban cerradas, pero no tenían llave. Con cada mano deslicé los marcos, abriendo apenas lo suficiente para meter la cabeza y gritar: «¡Hay alguien!». La respuesta no tardó. Un silbido agudo, como cuando se le llama a un camión para detenerse, surgió desde el fondo oscuro. Mi vista no alcanzaba a distinguir nada, pero sí escuché con total claridad cómo unos pasos fuertes, secos y apresurados se escuchaban sobre la madera y se acercaban corriendo hacia mí. Me quedé quieto, abrí mal las puertas, y fue en ese momento que ocurrió lo más extraño en mi vida. No duró más de 3 segundos. Primero sentí el golpe inminente, como si alguien fuera a chocar contra mí, pero no había nadie. Mi mente no podía entender cómo los pasos estaban tan cerca y mis ojos no veían nada. Y entonces la energía oscura me atravesó. La piel se me erizó como si me hubiera tocado un cable eléctrico. Una punzada helada me golpeó en la nariz, y en cámara lenta sentí cómo el frío recorrió mi rostro, primero la punta, luego los ojos. Un ardor gélido imposible de describir, y después todo el pecho. Era como si un viento glacial me golpeara y esa fuerza me atravesara por el pecho. En ese instante sentí como una mano helada me atravesaba y tomaba mi corazón para apretarlo con fuerza. No con fuerza física, sino con un vacío frío. No era el frío por ausencia de calor, era el frío por ausencia de vida, por la falta de esa energía vital. Lo sentí en mis huesos, en mi cerebro, en lo más profundo de lo que soy. No podía respirar, no podía moverme. El mundo para mí se detuvo, el tiempo ya no corría, y de golpe esa presencia salió de mí. Los pasos continuaron, bajaron por las escaleras, resonando en el concreto. Mi corazón dio un latido doloroso, como un tambor roto que vuelve a sonar. Tragué aire como si hubiera estado ahogándome, y en un acto de reflejo absoluto grité: «¡Pásale!». De mi boca salió una nube espesa de vaho, como en una madrugada invernal. Las agarraderas de la puerta estaban frías y me dolían las manos. Las había sostenido con tanta fuerza que los dedos parecían clavados en el metal. Y entonces lo vi. Los vidrios estaban cubiertos de una fina capa de escarcha. Había helado por unos segundos en ese lugar. Semanas después me cambiaron de la oficina. Nunca volví a entrar a ese edificio. Y hasta hoy, cada vez que paso por Bucareli, basta mirar su fachada para que mi piel se erice,
porque sé que nunca olvidaré el instante en que esa mano helada apretó mi corazón y casi me absorbe la vida.